El doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escuchen todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Cipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Abraham y Andrés, que nos acompañan en el día de hoy. Muy buenos días para todos los oyentes, Abraham, Andrés, Liliana. Estamos nuevamente en el programa ¿Por qué enfermamos? El día de hoy comenzaremos con un epígrafe. La vida es magia, eres la vida. El universo se vive en ti, realizarlo es realizarte. Con esto entonces comenzaremos el programa de hoy hablando de la magia y cómo se aplica a nuestra vida. Sí, es muy significativo esto porque es entendernos como la vida misma, ¿cierto? Partir de que somos la vida. Cada uno de nosotros no solamente representamos la vida, sino que somos expresión de la vida. Entonces, en el sentido de que, bueno, es un doble sentido, ¿cierto? Yo realizo la vida cuando me incluyo dentro de la vida, pero también yo puedo vivir y realizar la vida en cada acto, en cada procedimiento, en cada actitud que tenga con relación a la capacidad de gratitud, la entrega que haga de mí mismo y en relación con lo que puedo ofrecer a los demás, ¿cierto? Esto es muy significativo porque nos confronta con los valores con que hemos crecido, ¿cierto? ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Nos enseñaron que uno tiene que vivir para el otro y que la vida es significativa o nuestra realización es en relación con otros, y no es que sea mentira, pero aquí le vamos a dar un matiz muy específico, ¿cierto? Mi realización es con otros en la medida que yo me incluyo como parte de la vida e incluyo a los demás como, digamos, contexto en el cual me movilizo. Entonces, si la vida es magia, ya hemos realizado magia, o sea, nuestra vida es mágica. Ahora, ¿cómo hacer para que esa magia cristalice, se incremente y vaya en la espiral del crecimiento y la realización? Dos cosas. Una es que nos enseñaron de que la búsqueda del triunfo, la búsqueda del éxito se convirtió como en una especie de fin de la existencia. El éxito se conquista en relación con lo que yo puedo obtener en la competencia que realizo con otros. Muy de moda pues en esta época los Juegos Olímpicos, donde la presea, la medalla, el ser el deportista más destacado, todo esto es lo que realza el medio o los medios periodísticos. Y eso para el entretenimiento es importante. Eso para el entretenimiento, vaya y pase pues. Pero el asunto es que nos inscribimos allí en esa línea de competitividad, estar compitiendo con el otro y ver al otro como un rival o ver al otro como un posible enemigo que entonces tengo que sacar de por medio porque me podría quitar a mi posición o precisamente como estoy es por ganarle una posición al otro, entonces el otro se convierte, reitero, en un rival. ¿Y de qué se trata? Se trata de incluir una perspectiva nueva, donde ojalá y pudiéramos tomar nota de esto seriamente, porque es una perspectiva que nos permite ya pensarnos como seres humanos, como especie,
como planeta, como sistema solar, como sistema galáctico. Pensarnos en esa dirección, como yo crezco para que todo crezca, yo me realizo para que el todo se realice. Entonces dejo de ver al otro como ese enemigo, ese rival potencial, y lo incluyo en mis realizaciones. Ustedes dirán, pero entonces eso significa cambiar por completo la perspectiva en que nos metió el capitalismo, de la competencia, de estar arriba, la jerarquía. Sí, no se trata de tirar por tierra todo eso. Se trata de que cada uno seamos reconocidos, oígase bien, cada uno seamos reconocidos en nuestro propio potencial. Comenzando entonces por el disfrute de cada acto que hacemos. Muy bien. Retomando ahí, yo me reconozco en mi propio potencial y puedo reconocer el potencial de los demás. Pero si yo no reconozco mi propio potencial, entonces creo que tengo que estar demostrando de lo que soy capaz. Siempre las demostraciones nos traen la sospecha. ¿Será que sí es tan capaz? ¿Será que sí está tan seguro de lo que puede? ¿Será que no es una cuestión de apariencia? Entre más, es paradójico, entre más nos esforzamos por demostrar nuestra valía frente a los otros, menos valía tendremos en realidad. O sea, eso es casi categórico. Perdón, porque ahí entonces estamos dándole valor es a lo que el otro piensa y no a lo que yo soy. Exacto. Por un lado, por otro, porque si yo no me valoro, entonces tengo que demostrar a como en lugar de que sí tengo valía, de que tengo algún elemento que aportar, o al menos soy, discúlpenme los aficionados al deporte, que soy el campeón de la Dauphiné-Libéré, o que soy el campeón de la Vuelta a Martinica, o que soy el campeón de levantamiento de pesas de no sé qué categoría. Entonces, yo no estoy diciendo con esto pues que estamos criticando el deporte, no estamos criticando el deporte, estamos criticando esa jerarquía que se establece de manera, decimos en este sentido, absurdo, porque no contribuye al crecimiento humano y nos multiplica en competitividades que luego no son más que demostraciones manifiestas de unas inseguridades. Entonces, cuando yo me reconozco a mí mismo, yo no tengo que llevar a una mujer a la cama para demostrar que soy varón, ¿cierto? Simplemente me creo, estoy seguro de mi propia habilidad y pues si se presenta la oportunidad con alguien, no voy a hacer aspaviento de ese asunto, sino que simplemente pues, lo disfruto, simplemente lo disfruto para mí antes que para el otro. Entonces es salirnos un poco de la fantochada, ¿cierto? Vivir para el otro significa vivir para la fantochada, y eso no tiene magia, no tiene más que una superficialidad, una connotación muy triste de la existencia. Porque fíjense ustedes, cualquier persona que se dedique a un campo para destacarse, llámese el campo periodístico, llámese el campo de la poesía, llámese el campo del deporte, el campo de la medicina, el campo de la psicología, todo eso, pues si yo me dedico a ser el mejor y a demostrar que soy el mejor, ¿ante quién? ¿Para qué? Alguna vez
conversando con alguien, decía, yo quiero ser el mejor psicoanalista de Colombia. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿el mejor psicoanalista de Colombia? ¿Y eso quién lo determina? Pues hay un sistema de récords. ¿Cómo se especifica eso de ser el mejor psicoanalista? Pues uno puede ser buen psicoanalista, pero no el mejor. Uno puede ser un buen poeta, pero no el mejor. Bueno, igual es relativo, porque un buen psicoanalista es el que, me imagino yo, ayuda, o las personas que asisten a él hacen progresos, y obviamente para todo el mundo no va a ser igual. Exacto. Y en el campo del psicoanálisis eso es tremendísimo, porque bueno, yo me aprecio de muy buenos efectos en el trabajo analítico. Cantidad de personas pues han pasado por mi consultorio en estos 20 años y los resultados son evidentes, pero bueno, no ha faltado la persona que llega a una consulta y sale diciendo de que yo tengo ojos de loco y nunca vuelve. Entonces imagínense ustedes cómo logramos ser el mejor psicoanalista en esas condiciones. ¿Para quién y por qué? Pues simplemente es entregarse a la tarea, damos lo mejor de nosotros mismos, y es en la medida que damos lo mejor que crecemos con el otro. Bueno, Fred, y ahí también va otra cuestión, que es, bueno, si voy donde un psicoanalista que creo que tiene ojos de loco, que voy a buscar o que me está representando, entonces ahí también la magia viene a jugar el papel de que estoy viendo que estoy viendo de mí en él. Y empezar a disfrutar ese descubrimiento de lo que soy. Qué bonita apreciación. Nos llevas a un punto concreto, y es cómo descubrir la magia que la realidad encierra. Entonces, primero, soy vida, soy magia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el solo hecho de tener una existencia propia ya significa de que he logrado, y echémonos ese crédito al bolsillo, ya he logrado una existencia. Y esa existencia significa la magnificencia del cuerpo del que disponemos. Con los 12 sentidos, alguien hablaba de 110 sentidos, pero hablemos de la magnificencia del cuerpo, la máquina más perfecta que existe, y está conectada en todas las dimensiones, en todas las direcciones, solo que no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, acercarnos a la maravilla que representa nuestro propio cuerpo es acercarnos también a la maravilla que representa el universo en un campo más amplio. Pero también significa de que yo me reconozco en esa conquista que he hecho. O sea, concebirme protagonista de esta existencia significa dejar de ser el determinado, dejar de ser la víctima, dejar de ser destinista, pues que ese el destino no me tocó, asumir la responsabilidad, ¿cierto? Bueno, apropiarme de mi propia existencia significa asumirme en responsabilidad de realización, pero también asumir el crédito que significa sostener y ampliar, incrementar las posibilidades de realización. Yo les aseguro que cuando ustedes escuchan este programa, y cualquier persona que busque ayuda es porque quiere ascender en la escala humana, no en el sentido de ser mejor que nadie, sino en el sentido de realizar mejor su existencia,
sienten que algo les resulta una cortapisa, un óbice, una avatar, o mejor, surgen avatares en su existencia que no permiten más que repetir, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que estoy repitiendo, que estoy en esa repetición la paso maluco, y entonces me busco posibilidades nuevas, busco ayuda, me entero de que pasan un programa a las 10 de la mañana sobre por qué enfermar y así aprendo a crecer, voy cogiendo tips y aplicándolos para que esa magia que ya soy, esa magia que significa estar vivo, se incremente. Entonces, estamos diciendo con esto, y para que también nos metamos en el cuento, es que, a ver, ya me metí en mi propio cuerpo como construcción de una existencia que vale la pena ser vivida a todo dar, digamos, con todo el esplendor que nos permite el universo. Si ya estoy convencido de eso, entonces empiezo a buscar la manera de incrementar esa existencia, que esa existencia tenga más realizaciones cada vez, que yo pueda vivir en mayor armonía y en mayor disfrute. Óigase bien, no estamos ni somos partidarios de la austeridad, somos partidarios de la realización. ¿Y la realización? ¿Cómo se ve la realización? En disfrute. La austeridad no es que yo me retiro al lugar más extremo de soledad, que porque me hace daño la sociedad. No, aprendo a vivirme con todo el esplendor que significa comer todos los días, relacionarme todos los días. Es que estamos aquí para vivir la experiencia humana. Y entonces, que cada cosa se convierta en una fuente de disfrute, significa de que he aprendido y he reconocido de que estoy hecho para eso. Nosotros, mírenlo de esta manera, nosotros, cualquiera de nosotros, somos esplendor de la existencia, tanto del universo como de la vida misma. ¿Sí? Somos esplendor de la existencia, así como brillan las estrellas, yo estoy en brillo existencial. Y cada aspecto de la vida, de la existencia, pues es un esplendor, pero yo me reconozco en ese esplendor y entonces lo incremento. Se trata entonces de llevar la vida a un nuevo nivel. Entonces, primero reconocerse. Segundo, reconocer los factores que se convierten en obstáculo para que yo pueda gozar, que yo pueda disfrutar de una existencia más plena. Que es que yo no disfruto la comida, o que, bueno, voy a la cama con alguien y resulta de que soy rígida o tengo problemas de potencia sexual. Revise entonces con quién va a la cama, o pues porque también puede ser el tipo de persona que elige o que elijo para ir a la cama, o reviso qué es lo que parte de mí que me hace imposible la realización de la sexualidad. Reviso también, por ejemplo, vamos al asunto de la comida, cosa simple, qué es lo que estoy comiendo y de qué manera estoy comiendo, ¿cierto? Porque es posible que ingiera alimentos que me dañen el apetito. Por ejemplo, alimentos que son enemigos del hígado dañan el apetito. Cuando yo saturo, por ejemplo, el hígado de grasas, entonces el hígado tiene menos posibilidades de procesar y entonces tengo menos disponibilidad para
en otros ingredientes al cuerpo. Pues la digestión se hace lenta. Ya sabemos que el hígado pues, es el laboratorio del cuerpo y es el que secreta las sustancias esenciales para una buena digestión. Entonces, si yo, por ejemplo, me pasé ayer de carne y bebidas negras, al otro día esperar a que el cuerpo responda con la misma apetencia, pues sería imposible. Claro que hay ritmos metabólicos pues muy diferentes, ¿cierto? Pero lo que intento decir es revisar también un poco lo que comemos, revisar con quién nos relacionamos, revisar aquello de lo cual dependemos y que repetimos. Casi siempre aquello de lo cual dependemos nos señala aspectos que repetimos. Es decir, si yo me relaciono por necesidad, yo voy a buscar y me aferro a los mismos objetos siempre. ¿Sí? Me aferro a un cachivache, un carro, una moto, me aferro al dinero, me aferro a una mujer, a un hombre, a los hijos, ¿cierto? Si me estoy aferrando a algo, es porque no estoy disfrutando, estoy evitando disfrutar la vida. Siempre, fíjense que siempre que nos estamos aferrando a algo, viene la angustia, pues la angustia de perder, la angustia de me va a rechazar, la angustia de qué va a pensar de mí. Eso significa que ya mi disponibilidad para el disfrute sea menor, se baja. Pues, pongámoslo así, la energía la estoy enrotando hacia los cuidados que tengo que tener con el otro, o la manera como me muevo con el otro, o qué le suministro al otro para tenerle contento. Entonces, ahí tenemos el segundo factor, ¿cierto? Los miedos. Siempre que patine en nuestra conciencia un pensamiento repetitivo, qué van a pensar de mí, cómo me van a ver, qué reacción podrán tener con mis actitudes. Siempre que ronde un pensamiento de preocupación, de obsesión, de aferrarse, de aferramiento, siempre estaremos hablando de que hay un miedo de trasfondo. Entonces ahí hay que reconocerlo, o sea, y admitir que lo siento. Puede ser un primer paso. Exacto. Admito que siento miedo, ¿cierto? Y luego confronto ese miedo, ¿cierto? Entonces, ese es un camino. Sí. Confronto el miedo. A ver, ¿por qué tengo tanto miedo de perder a mi madre? Porque es que que si se muere la vieja, entonces yo qué voy a hacer con mi vida. Ya pues no he dependido de ella, o es la que me escucha, ¿cierto? ¿Por dónde voy a pegar? ¿Dónde voy a vivir? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces confronto el miedo, y en la medida que confronto ese miedo, me permito reconocer aquello que en potencia he dejado por fuera. Es decir, imagínense ustedes, cuando yo creo que nadie puede escucharme, ¿cierto? Es porque yo creo que no hay otras personas que puedan escucharme fuera de la persona que tanto digo amar, pero con la cual dependo realmente. Entonces pensaría que no existen terapeutas, o que yo mismo no puedo resolver cosas, ¿cierto? Ahí va a ser como que había escuchado de la abuela Margarita,
que lo que yo quiero me lo pido a mí misma. Entonces pienso en eso, como yo quiero que me escuchen, o será que es que yo no me escucho, como cambiarlo hacia mí. Exacto. Y es muy importante que muchas veces necesitamos reforzar ese potencial ya reconocido en nosotros. Necesitamos reforzarlo desde afuera, que alguien nos recuerde de que disponemos de ese potencial de la escucha. Sí. Esto es muy significativo porque atendí a una persona por chat desde México, y entonces la persona empieza a hablar de que no tiene autoestima, que perdió la autoestima porque la tía, que porque es madre soltera, que porque... Y el trato con una persona de una categoría, pues en el campo hospitalario, con una cantidad de clínicas, de hospitales a su cargo, y ella decía, lo reconoce de una manera muy concreta, y es: yo no toleraba a mis subalternos, los gritaba, les exigía, los regañaba en público. Ahora no, ya aprendí de que puedo escuchar a la gente, preguntarles por qué están actuando de esa manera, y mi actitud es dulce. O sea, la gente me dice, me reconoce en público y en privado de que el cambio que he dado es formidable. Miren una cosa, esto fue, me sorprendió mucho esto porque fueron 3 o 4 sesiones que yo ya atendí en ese asunto de la autoestima, y porque era que vivía tan irritada, reconoce el asunto fácilmente, y fácilmente da el cambio. O sea, estamos hablando entonces de que la persona me llama a decirme que justamente un día que tiene un reconocimiento de jefe, me llama a hacerme un reconocimiento, pues, de que gracias a mí, que tal cosa. Yo le dije: no, yo solamente lo que hice fue recordarle de que usted puede escucharse, de que usted puede tenerse más en cuenta, y si se tiene más en cuenta, pues entonces también tiene mayor consideración con la gente con la cual trabaja. Entonces, quiero decir, lo que estamos haciendo cuando uno busca ayuda es recordándonos, es permitir a nosotros, permitir en nuestro interior recordarnos de que podemos tener en potencia todas unas capacidades que hemos olvidado: la capacidad de escucha, la capacidad de hacer magia, la capacidad de relación, ¿cierto? Sí. Entonces, estamos diciendo con esto que reconozco lo mágico que soy a través, por ejemplo, de una ayuda donde alguien, honestamente, y por eso exigimos el pago económico en el trabajo terapéutico, para que la persona no quede con la deuda, pues, quiero decir, exigimos el pago económico para que la persona no quede engrampada a la relación con el terapeuta, o sea, no quede en relación de dependencia, porque si tiene con qué pagar, ¿cierto?, entonces está devolviendo parte de lo que recibió. Y en este sentido, lo que está es recordando de que su potencial de remuneración es su capacidad de gratitud. O sea, si yo devuelvo económicamente el beneficio que recibí por recordar que puedo escucharme, entonces accedo a mi capacidad económica. Y también siento que, o sea, yo estoy, a través del dinero, estoy
ganando algo, o sea, yo trabajé por eso también, por eso que estoy recibiendo, en el sentido de que yo trabajo para obtener el dinero y el dinero lo utilizo en el beneficio de la terapia. Exacto. Y es muy bonito porque lo que se da como reconocimiento económico al terapeuta repunta en un reconocimiento de nuestra propia potencia sexual. ¿Cómo les parece? O sea, estoy representando en el dinero mi capacidad de gratitud. ¿Sí? Estoy representando en el dinero mi capacidad de gratitud. Y eso potencia mi disponibilidad y mi capacidad sexual. Es porque tengo la potencia económica, el soporte económico, que entonces puedo acceder a mejores condiciones. Y eso simbólicamente significa la autonomía y el reconocimiento de que sí puedo pagar. Y ahí puedo también, responder. ahí también se podría ir o se eliminaría el asunto de no voy a tener para eso, o sea, porque entonces yo sé que con mi trabajo siempre voy a poder recuperar o tener, o sea, adquiero un valor que me da la fuerza para seguir obteniendo lo que deseo. Exacto, entonces estás hablando de, me recuerdo a mí mismo cuando retribuyo con la paga económica, me recuerdo a mí mismo, a mí misma, que tengo capacidad de producir y que si tengo capacidad de producir me estoy realizando y estoy realizando la existencia misma. Porque hay una cuestión muy hermosa y es que inconscientemente cuando recibimos el beneficio de la escucha, entonces sentimos que queremos retribuir eso al mismo nivel del placer que estamos recibiendo. O sea, nos causa tanto asombro de que podamos estar transformando nuestra vida que quisiéramos participarle de eso, de ese beneficio a la persona del terapeuta. ¿Cómo le participo? Inconscientemente ponemos el cuerpo. O sea, la fantasía que se desarrolla es, pues, quiero darle un poco de mi placer. Y en realidad es lo que pasa también con los niños, ¿cierto? Y es ahí donde el niño enreda la sexualidad, o los humanos enredamos la sexualidad desde la infancia, porque el niño no haya otra manera de satisfacer a los padres, de devolverles el prodigio de la existencia, retribuir nuestro deseo de ese prodigio, y entonces ofrecen su sexualidad. Y quisieran satisfacerlos y tenerlos en beneficio de eso que tanto ellos en particular disfrutan, ¿cierto? Si yo estoy disfrutando mi sexualidad, entonces quiero compartirla con aquel o aquellos que me han dado la existencia, ¿cierto? Esa es la lógica que se mueve. Entonces inconscientemente se presenta la misma condición en el trabajo terapéutico. Entonces, estamos haciendo magia, ¿cierto? Estamos haciendo magia cuando reconocemos aquello que recibimos, el beneficio que estamos obteniendo. Como ese reconocimiento se fundamenta en la sexualidad por las raíces que ya decíamos, que vienen de la infancia, ¿cierto? Entonces, eso potencializa en todas las áreas de la existencia, ¿sí? Y viene ahí una parte que tiene que ver con la gratitud. O sea, el solo hecho de mantener gratitud con cada cosa con la cual interactuamos o de la cual recibimos algún tipo de beneficio, hace que
nuestra sexualidad participe de eso. Entonces, un tercer factor es, para hacer magia, es vivir en gratitud. Vivir en gratitud se contrapone a vivir en la queja. Miren una cosa, una persona me llama desesperada porque ha trabajado durante un semestre por un proyecto, ¿cierto? Y me dice, estoy deprimida, Bueno, le digo, bueno, vamos a hacer un ritual de agradecimiento. Agradezcamos a la tierra, a la vida, al universo, que ese proyecto no llegó, que será por algo será. Sí. Y agradezcámosle también por los proyectos nuevos que van a llegar o las posibilidades que nos generan este proyecto, los aprendizajes. ¿Sí? Vamos a entrar en gratitud. ¿Por qué no llegó el proyecto? De pronto yo no estoy lista, o no estoy listo. De pronto es que hay interferencias ajenas, extrañas a mí. Yo no me siento vuelvo con el asunto, no estoy lista, no estoy listo. Resulta de que la persona hace el ritual y al día siguiente le llega una gran noticia. Resulta de que habían cambiado al gerente de la empresa con la cual había montado el proyecto. Entonces ese gerente no entendía de qué iba el proyecto y le atravesó una cantidad de inconvenientes de tipo político, Sí. medio político. Resulta que la gran noticia que recibió al día siguiente es la noticia de que había surgido un proyecto que va acorde con las condiciones y que era más benéfico en el sentido del crecimiento de la institución para la cual trabaja. No voy a entrar en detalles pues más para que sigamos en la lógica que traemos. Entonces digo, agradecer antes que quejarnos. Y la gratitud también permite darse cuenta de lo que hay, de lo que tenemos, que a veces pensamos que no tenemos nada, que somos desdichadas, o sea, la queja baja nuestros niveles de energía, se podría decir así, mientras que la gratitud vuelve a la conciencia también y eleva la energía. Exacto. Si yo vivo en gratitud, el universo entiende que yo vivo en abundancia. ¿Sí? Entonces todo resuena para que yo sea beneficiado por A por B. Gano sí o sí. Volvemos a la cuestión que planteábamos al principio del programa. Se trata de generar una lógica donde todos somos ganadores y ganamos, sí o sí. Siempre hay ganancia, siempre, siempre. Entonces, si yo vivo en gratitud, busco la ganancia, ¿sí? Así no sea muy apropiada para el momento, me baja el ánimo, va en contravía de unos intereses inmediatos. De todas maneras, dar gratitud porque se presentó la oportunidad de vivir esa experiencia de la decepción, esa experiencia también, eso es parte de la vivencia del ser humano. No estoy diciendo de que vamos a generar todo un discurso de qué rico que estoy insatisfecha o insatisfecho, qué rico que estoy frustrado. Como hipócrita. Eso sería una cosa de puro masoquismo, no. Doy gracias porque tengo la oportunidad de experimentar la frustración como parte de la relación con lo que hago. O sea,
parte de la experiencia humana también es la frustración. Pero doy gracias porque estoy aprendiendo de la frustración y lo que significa vivir una frustración tan elevada, por ejemplo, como la que experimenta esta persona que les comento del proyecto. 6 meses esperando la respuesta de un proyecto, o trabajando en un proyecto y luego esperando la respuesta, y finalmente se le va de las manos. Algo que yo, por ejemplo, he hecho y que me funciona cuando siento frustración o algo, doy gracias porque la vida está fluyendo y porque, o sea, hace parte esa frustración de la vida. Entonces lo que sigue, lo próximo ya es algo satisfactorio. Sí, el otro paso es que tenía que aprender. Doy gracias por la oportunidad de la pregunta que tengo yo que aprender de esta frustración. ¿Cierto? Si se puso en mi camino o si me la pusieron en el camino es porque yo necesito todavía aprender algo de la frustración o de, qué sé yo, pues habrá cosas ahí de por medio. Lo que veíamos en esta persona que les contaba ahorita del proyecto es que se infravaloró. O sea, pensó que ese proyecto era demasiado, era una cosa demasiado grande para sus capacidades y sus alcances. Entonces vino como consecuencia del obstáculo. Pero entonces, ¿qué pasa? Se anudó a esto un litigio económico, ¿cierto? Quiero decir, un litigio jurídico, si no sé la palabra, un litigio jurídico. Entonces resulta de que se querían robar el proyecto, ¿cierto? Entonces viene la otra parte. ¿Qué tengo que aprender yo? Que tengo que defender jurídicamente lo que yo me gané, ¿cierto? ¿Me hago entender? El proyecto ya estaba adjudicado, no faltaba sino la definitiva, y en la definitiva ahí es donde cambian el gerente de la empresa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó allí? No estaba lista porque tiene que defender sus cosas con uñas y dientes. Pero ahí me hace pensar otra cosa también, que una característica de la magia o del mago es que todo es de adentro hacia afuera. O sea, cuando ya empieza a reconocer es cuando empieza a moverse afuera también la situación. Muy bien. Y eso que estás diciendo es de una profundidad, ojalá y todos lo tuviéramos claro, porque cuando yo movilizo en mi propio interior energías a favor, es decir, supero los miedos, entonces mi energía deja de girar alrededor del miedo y pasa a girar en torno al disfrute. Y si yo giro en torno al disfrute, el universo que decíamos que ya estoy representando se siente y se ve representado en mí y me busca, entre comillas, me busca para realizarse a través mío, de tal manera que me abre camino. Me abre camino. ¿Por qué? Porque no, este sujeto sabe para dónde va y sabe lo que quiere, y además es consciente de su existencia, no es ningún pelagatos ahí sometido a las circunstancias. Entonces, miren ustedes, si yo me reconozco, me hago reconocer. No tengo que luchar para que me reconozcan, simplemente la vida me reconoce. ¿Por qué? Porque mi vibración llegó a un nivel tal, o a un nivel de elevación tal, que por donde quiera que paso, se me abren las puertas. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo nivelar esa frecuencia conmigo mismo? Hay una parte de los números que no dijimos, ¿cierto?
hay una forma defensiva con relación a nuestros miedos, y esto pues me parece delicado, porque hay gente que le funciona muy bien la meditación, el yoga, pero otra gente utiliza esto para ocultarse de sí mismo. Es decir, aparece el miedo, lo neutralizan, lo bloquean a través de ritmos de respiración, pero se vuelven a ver enfrentados a nuevas circunstancias y vuelve a aparecer el miedo, y tal vez aparezca de otra manera, ¿cierto? Puede aparecer en una dolencia física, puede aparecer en una pérdida económica, puede aparecer en una relación conflictiva, ¿cierto? Entonces la pregunta es reconocer el miedo, ¿cierto? Reconocer el miedo es permitirse vivirlo y mirar cuál es el patrón que se repite en el miedo. Vuelvo con el ejemplo primero que les puse ahora de la persona que atendía en el chat mexicano. El ejemplo es que el miedo de esta persona era a que los demás le vieran con el rasero que siempre se miró, y ese le extraña la cara de la casa. O sea, con la mirada que ella tiene de sí misma. Exacto. Confrontó ese miedo y se superó rápidamente. Quiero decir, para cada persona es diferente. Yo puedo neutralizar el miedo, pero eso no significa que lo haya superado. Entonces, el miedo se puede neutralizar para bloquear instantáneamente la energía que se está desviando en ese asunto, y permitirme hacer cosas. Dijéramos que el bloqueo del miedo será siempre, fíjese bien, será siempre una medida transitoria, porque si no me hago esclavo de bloquear el miedo. Entonces, ¿qué tal que no haga el yoga hoy? Porque entonces me va a dar miedo de ir a la calle. Para que no me dé miedo, no, es que no hice el yoga hoy. Y ahí se vuelven las dependencias también, o sea, de la dependencia a lo externo, a los rituales, al yoga, a un ejercicio, a un amuleto. Exacto. Yo utilizo, quiero decir, cualquiera de nosotros, cuando digo yo me estoy refiriendo a cualquiera de nosotros, utilizamos algún tipo de medio para ayudarnos. Pero si nos hacemos dependientes de esa situación, entonces cambiamos un mal por otro. Es decir, el asunto del miedo lo cambio por la dependencia del miedo, a que si no hago el ejercicio de meditación diaria, entonces me van a venir los achaques físicos. Es que hoy no hice, ya había estado de dependencia, no he confrontado el miedo. ¿Sí? Y también es una programación, ¿no? También es una programación que se hace automática. Óigase bien, toda respuesta contra el miedo es una respuesta automática del yo. El yo necesita responder a eso para escapar del miedo. Obviamente, el miedo regularmente detona estados de angustia, y la angustia para el yo es como el trago amargo de la existencia, ¿cierto? El yo no tolera la angustia,
entonces busca medidas de escape y produce un síntoma o produce una dependencia, una adicción, alguna vía de salida que le permita sustituir ese estado de angustia. Fer, yo tengo una pregunta. Las personas, por ejemplo, que comen en exceso, en algún momento habíamos hablado que hay personas que hacen esto porque no son capaces o no saben cómo procesar situaciones internas y las transfieren a la comida, como si comiendo pudieran procesar lo que sienten cuando en realidad las están alimentando más. Exacto, eso es bellísimo porque también nos lleva a las adicciones de la farmacodependencia, ¿cierto? Sí. Los psicoactivos. Yo puedo depender de una droga lícita a una droga ilícita, ¿cierto? Esa dependencia es como un intento de convertir, de plasmar ese objeto que consumo, mi estado de darle forma, ¿cierto? Me lo trago, lo consumo, lo digiero para intentar asimilarlo, procesarlo de tal manera que se transforme en mi existencia. Entonces, miren una cosa, yo puedo ponerle la intención consciente, y aquí estamos hablando de un tip de magia maravilloso. Reconozco la angustia, ¿cierto? Esa angustia me está llevando siempre a comer, entonces yo creo que comiendo voy a asimilar y a digerir la angustia. Sí. Luego, devolvámonos, reconozco de que es por angustia que estoy comiendo, y voy a poner la angustia en ese pan que me voy a comer. ¿Sí? Sí. Entonces el cambio es que pasamos de un automatismo inconsciente a un proceso consciente, de ponerle la intención a ese chorizo, a esa empanada, a ese buñuelo que me estoy comiendo. No lo voy a comer entonces ya compulsivamente, sino que ya le di la orden de que tú, que tanto me gusta el buñuelo caliente, tú que tanto me gustas, vas a representar esta angustia que no tolero. ¿Cierto? Y decirle como para procesarla. Exacto. Entonces, a través tuyo proceso, le decimos a la mujer, a través tuyo proceso este estado de angustia que tengo. ¿Cierto? Ayúdame a asimilarlo y a elaborarlo. Ayúdame. Y no es que el buñuelo te va a resolver el problema. El buñuelo mágico. Pero te va a ayudar a encontrar el camino para resolverlo. Ajá. Es que yo, claro. Pero como, bueno, o puede ser que mágicamente te sirva, ¿cierto? Es decir, ahí los psicoactivos, por ejemplo, tienen un poder extraordinario. Yo le puedo pedir al tabaco, límpiame, ¿sí? Quítame este dolor, o puedo consumirlo compulsivamente porque, es que me dieron ganas de un cigarrillo. ¿Sí? Y como tengo que consumir mi paquete y ya voy para 2 paquetes diarios, entonces pues entre más ligero los consuma, tengo que fumarme los 3 cigarrillos, no voy a costar nada. Mientras que ya reconozco el por qué estoy fumando tanto, qué es lo que quiero ocultarme a mí mismo a través del cigarrillo, y le puedo dar la orden inversa, ¿cierto? La orden inversa es ayúdame en la elaboración de esta angustia, ayúdame en la elaboración de esta ansiedad, quítame la ansiedad, ¿cierto? No quiero tanto depender de ti, ¿cierto? Le hablamos del cigarrillo, no quiero tanto depender de ti, por favor, bájame los niveles de adicción y quítame esta dependencia.
Entonces estamos diciendo con esto de que ya manejo conscientemente la compulsión y le doy otra significación, le doy un desde dónde. Esto es muy significativo porque cuando le hablamos a los objetos, sobre todo si se trata de objetos que introducimos en el cuerpo, o si le hablamos a las mismas realizaciones que hacemos en nuestro cuerpo, orinar, defecar, comer, incluso hasta el vestido mismo, podemos darle una intención, ¿cierto? Revestir con la mejor energía ese vestido que quiero para hoy, ¿cierto? Esa camisa, ese pantalón, lo revisto con mi energía y le digo, quiero una presencia extraordinaria hoy, ayúdame a relembrar. Sí, incluso bendecirnos a nosotros mismos. Me bendigo mi día, bendigo todas las actividades y cambia la energía. Exacto. ¿Qué importancia tiene esto en un nivel más macro, para que vayamos cerrando por hoy? ¿Qué importancia tiene esto? Nos está llegando una cantidad enorme de energía fotónica del centro de la galaxia. Estamos en los tiempos de la alineación con el centro de la galaxia, y entonces si no le damos una dirección a esa energía, que la consumimos a través de los alimentos, a través del agua, a través del aire, nos está llegando un potencial enorme. Si no le damos un direccionamiento, entonces vamos a seguir automatizados, pero con el inconveniente de que aquello que se instauró como síntoma se va a exacerbar. Es decir, si no aprendemos a dar un nuevo sentido a esas formas de sufrimiento, los sufrimientos se hacen más potentes. ¿Por qué? Porque ahora tengo mayor disposición de energía. Entonces, no es solo por el beneficio que nos trae, sino también por el beneficio para la humanidad y para el planeta. Porque yo soy parte del planeta, y si yo soy el receptor de toda esa energía lluvia fotónica que se está presentando, entonces puedo ayudar a redireccionar esa energía. ¿Qué es lo que han hecho los indígenas, por ejemplo, a lo largo de estos cambios de era, a través de sus meditaciones y sus redireccionamientos de la energía? Han posibilitado de que el cambio de era no sea tan calamitoso como se presentía. Se había dicho de que sucedería el gran Armagedón, el planeta cambiaría el eje rotativo, que hasta podría llegar a ser el final de la vida sobre el planeta tal como la conocemos, etc. Pero no, por el contrario, han venido ocurriendo unas explosiones de conciencia que tienen que ver con el surgimiento de grupos y movimientos que propenden por el incremento de la conciencia, el trabajo sobre sí mismo y el despertar de la gente de la ciudad o de las ciudades hacia la generación de posibilidades para el desarrollo personal y humano. Obviamente, pues el sostenimiento de la vida sobre el planeta gira en torno a cómo nos comportamos cada uno de los que podemos acceder conscientemente al reconocimiento de la vida, cómo nos comportamos para ser soportes y expandir las posibilidades
nos está generando o que nos están llegando actualmente. Entonces, hacer magia en nuestra existencia es, para que cerremos la de conclusión, es hacer magia, es reconocernos como magia. La vida es magia. Y si yo soy magia, entonces puedo incrementar los niveles de magia, puedo hacer de mi vida más mágica. Si mi vida no está siendo mágica es porque tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? ¿Cuáles son mis miedos fundamentales? ¿Cómo los confronto? Los llevo a un trabajo terapéutico. ¿Cómo no eludir los miedos y en cambio hacerlos una posibilidad? Dando gracias de que se presentaron esos miedos para poder crecer. Luego, ¿cómo hago para orientar mi existencia de tal modo que genero posibilidades para mí y genero posibilidades para el entorno social, cultural, para el planeta mismo? Porque, óigase bien, y manera de cierre, si yo crezco en mi propia conciencia, entonces estoy generando posibilidades para la humanidad y para el planeta en general. Porque yo soy el ápice, óigase bien, yo, cualquiera de ustedes, cuando digo yo, reitero, somos cualquiera de nosotros, yo soy el ápice de la existencia y la vida sobre el planeta. O sea, si no nos consideramos como tal, entonces seguiremos pensando de que la responsabilidad es de los otros. No solo la responsabilidad, las posibilidades de disfrute. No lo miremos tanto en el sentido de la responsabilidad, miremoslo en el sentido de las realizaciones. Estamos aquí para realizar la vida, y realizar la vida es realizar nuestra vida. Eso de la responsabilidad, pues de pronto nos suena un poco comprometedor. Miremoslo en el sentido más positivo. Si yo me hago cargo de mí, aprendo a disfrutar mejor y llevo la conciencia a un nivel nuevo de realización. En el día de hoy finalizamos el programa ¿Por qué enfermamos? Agradecemos a Andrés que nos acompañó en la consola. Muy feliz día, gracias a los oyentes y quienes nos escuchan también a las 9 de la noche en repetición de este programa en Zipa Estéreo. Un feliz día.